Vengo de presentar una demanda contra una ley que le afecta a usted, porque evita la transparencia y la rendición de cuentas. Al gobierno le da alergia hablar sobre transparencia y rendición de cuentas. Pero resulta que si no hay, entonces nosotros no podemos saber como ciudadanía a quién se le está comprando con los fondos públicos y si se está beneficiando algún amigo, aliente o pariente del gobierno. Por tanto, es necesario que usted y yo hagamos lo propio y exijamos transparencia y no se lo dejemos solo a los candidatos, a las candidatas para las campañas electorales. Tenemos que exigir la transparencia. Solo así vamos a evitar la corrupción. Resulta que ya no vamos a poder sacar el 25% de nuestro ahorro para pensión, pero el gobierno sí va a poder seguir gastando para comprar Bitcoin. No entiendo. Hoy presentamos 17 demandas contra el Ministerio de Salud. Esto es porque el Ministerio ha incumplido la ley. El decreto 723 ampara a las familias que perdieron familiares durante la pandemia que trabajaban en el sector salud. El Ministerio por 2 años y 4 meses les ha dado largas. Ellos tienen derechos y tienen la obligación el Ministerio de reconocérselo y de pagarles la compensación que les corresponde. A nadie le gusta esa injusticia. Vamos a ver qué piensas de esta. Ayer, 12 médicos internos salieron a apoyar a 2 de sus compañeras y protestaron. Claro, la protesta es un derecho constitucional, es parte de la libertad de expresión. Resulta que el Ministerio de Salud decidió destituirla. Si te quitan la libertad de expresión, ¿qué no te podrán quitar? No lo sé, piénsalo. Hoy son ellos, mañana podrá ser. Vos y yo sabemos que entre los más de 71,000 personas detenidas hay miles de inocentes. A unos se los llevaron por denuncias anónimas, a otros por venganza y otros simplemente porque eran un número para la policía y para los militares. Ahora resulta que han modificado nuevamente las leyes penales. Dicen los funcionarios que es para asegurar que los delincuentes queden en la cárcel, cuando lo cierto es que esto viene a desmejorar las garantías de los ciudadanos y las ciudadanas. Esto se lo dijeron hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los diputados lo único que hicieron fue apretar el botón. Las reformas alargan por más de 3 años los procesos judiciales. Para los que resultan culpables, pues después se les descuenta ese tiempo. Pero, ¿y para las personas inocentes? ¿Qué será de esa gente cuando habrán perdido 3 años de su vida, lejos de su familia, lejos de la vida de sus hijos, de sus padres, de su trabajo, de sus amigos? Eso si regresan con vida. Las reformas también aseguran condenas masivas y procesos masivos donde cientos de personas son juzgadas con las mismas pruebas. Esto demuestra la incapacidad de la Fiscalía para establecer pruebas para los verdaderos delincuentes. Es decir, la incapacidad de la Fiscalía está pagándola la ciudadanía con la suspensión de sus derechos. Para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a un delincuente no es necesario poderes de emergencia. Pero para detenernos, procesarnos, condenarnos y meternos en la cárcel siendo inocentes, sí lo necesitan. No se vale. Muchas personas en otros países quieren un presidente como Nayib Bukele. Por eso hoy les traigo la receta para que preparemos un gobernante a su estilo. Lo primero que debe hacerse es pactar con las pandillas, sacarlos del país, no extraditarlos y darles su merecido descanso de la cárcel en hospedajes privados. Así es como empieza esto a agarrar sabor. Luego hay que acabar con la independencia de poderes, que el legislativo se convierta algo así como en un títere que solo llega a apretar el botón. Y por supuesto no puede faltar que se le den órdenes al órgano judicial. También es necesario poner una porción de ocultamiento de la información, es decir, acabar con la transparencia. Por ejemplo, ocultando el número de homicidios, la cantidad de muertes reales por COVID y los gastos por la pandemia, en los que se han encontrado decenas de casos de corrupción. Por supuesto, no puede faltar el adobo de la manipulación y el gasto millonario en publicidad. Si se muestra lo bueno, se esconde lo malo y van a creer internacionalmente que el presidente es el más cool del mundo. Después es necesario remover bien todo con mucha represión y reformas legales, que llevan a miles de personas inocentes a la cárcel, en donde son torturados y decenas terminan muertos, pagando justos por pecadores. Porque aquí el único requisito para ser detenido es ser persona. Total, para los funcionarios es nada más un daño colateral. Algo que no se les puede olvidar es atacar a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por supuesto, tratando de golpear a los críticos y a los medios de comunicación. También es importante olvidarse de los problemas nacionales, como combatir el hambre. Y no puede faltar endeudarse para cosas como la compra de Bitcoin. Realmente en El Salvador, un ministro de salud opera una clínica sin permiso. Y también le compra $200,000 en botas a empresas de su familia. Miente durante la pandemia y oculta más de 11,000 personas fallecidas
por el COVID-19. En la Red Nacional de Salud hay escasez de medicamentos. En la pandemia les dijeron héroes. Hoy los sancionan por protestar, por ejercer sus derechos. La atención de calidad es un derecho de los salvadoreños y no puede estar sustentada ni en injusticias ni manipulaciones. ¿Sabes que los problemas económicos son los que más preocupan a los salvadoreños? Claro que lo sabes. La pobreza va en aumento. El mismo gobierno reconoce que hay 1.8 millones de personas en esta condición. Hay familias que no les alcanza ni siquiera para comprar una canasta básica al mes. Los salvadoreños cada vez tienen más dificultades para acceder a una alimentación de calidad. Y por si fuera poco, tenemos la economía que crece más lento en toda Centroamérica. Y aquí es donde te preguntas, ¿para qué tanto préstamo? Este gobierno se ha endeudado en más de 6.000 millones de dólares y contando. Y no sabemos dónde está el dinero. Solo ayer la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno endeudarse con 500 millones de dólares. Otra vez, de cada dólar que genera el país, el gobierno de El Salvador debe 85 centavos. ¿Para qué tanta deuda si el dinero alcanza cuando nadie roba? Y además, ¿por qué ocultan la información de los gastos públicos si el gobierno dice que todo lo está haciendo bien? Una última pregunta. ¿Y tu economía ha mejorado con tanto préstamo? ¿De qué te ha servido a vos tanta deuda? Lo que no quieren que sepas sobre el Bitcoin en El Salvador. En el país hay miles de personas en extrema pobreza. Sin embargo, en el 2021, el presidente de la República decidió experimentar con miles de millones de dólares de los impuestos de los salvadoreños y hacer del Bitcoin una moneda de curso legal. Esta moneda, este criptoactivo, tiene como características una alta volatilidad e inestabilidad, es decir, un día vale más de $60,000 y otro menos de 16. A 2 años de su implementación, el gobierno ha gastado sin transparencia por lo menos 329 millones de dólares. Aquí pueden ver el desglose. Compra de Bitcoin, cabinas o los $30 de bono de bienvenida del que muchos salvadoreños no pudieron hacer uso porque, por negligencia gubernamental, les robaron la identidad. Estas compras además se han hecho sin autorización legal ni constitucional, porque no hay ningún artículo de la Constitución ni de ninguna ley que le autorice al presidente de la República a hacer estas compras. Porque, ¿sabes qué? No es su pisto, es el tuyo. Funes presuntamente habría utilizado 351 millones sin control. Y Sánchez Serén y otros funcionarios 183 millones también sin control. Bukele en esta apuesta lleva por lo menos 329 millones de dólares. Lo común, lo que aplica para todos, es que no hay control del uso de los fondos públicos que les han sido confiados. Nosotros hicimos cuentas para saber en qué se podía haber usado este dinero que ha sido mal gastado en el Bitcoin. Solo con una parte de ese dinero se podría haber financiado al menos 3 presupuestos del Hospital Rosales, 7 presupuestos del Hospital de la Mujer, 5 presupuestos del Hospital Bloom. Se podría haber financiado más de 10 veces el presupuesto del Programa de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura y 5 veces el Programa de Erradicación de la Pobreza. Los ciudadanos tenemos derecho a que los funcionarios rindan cuentas claras y nos digan en qué se gastan el dinero. Votar al visto cuando no hay es un acto inhumano. ¿Sabes qué pasa cuando falla el sistema de justicia penal en un país? Los derechos de la ciudadanía son vulnerados. Te pueden capturar y pasar años, por no decir toda la vida encarcelado sin un juicio justo. Las autoridades como la PNC y las Fuerzas Armadas pueden actuar a su antojo sin que tengan consecuencias. Y por lo general afectan a las personas que viven en los sectores más populares. El sistema de justicia se corrompe y no hay ninguna garantía de contar con jueces imparciales. O puede ser que un gobierno negocie con las pandillas bajo la mesa y no tenga consecuencias. Hay torturas en las cárceles y hasta pueden morir personas inocentes, incluso aquellas que tienen orden de liberación. El Salvador actualmente se encuentra entre los 4 países a nivel mundial con los peores sistemas de justicia penal. Así lo demuestra el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project de 2023, una organización internacional, independiente y sin intereses partidarios. Esto se evidencia cuando de 5.198 escritos presentados ante la Sala de lo Constitucional entre el 27 de marzo del 2022 y el 30 de junio del 2023 por detenciones arbitrarias, la Sala de lo Constitucional no ha resuelto ninguno de manera favorable a la ciudadanía. Incluso hay varias personas que han muerto en las cárceles esperando se haga justicia. Esto demuestra que la falta de independencia judicial solo afecta a los ciudadanos. ¿Y sabes qué? Podría ser vos. A nadie le gusta que lo controlen, pero las instituciones públicas están obligadas a ser controladas.
porque si no puede haber corrupción, como en El Salvador. En nuestro país el control nunca ha funcionado bien. Si hubiese sido bueno, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República hubiese advertido los desfalcos de Funes y de Flores. O el Tribunal de Ética, que está a cargo de promover la integridad y la ética de los servidores públicos, hubiese hecho un mejor trabajo y hubiese sancionado a aquellos funcionarios o servidores públicos que no han cumplido con sus deberes éticos, como por ejemplo utilizar los bienes públicos para su beneficio o para un partido político determinado, o utilizar su tiempo de trabajo en cosas privadas. Para que tengas idea de lo mal que estamos en el control, de enero a agosto del 2023 el Tribunal de Ética Gubernamental solo inició un caso de oficio. Esto significa que por iniciativa propia y no porque los ciudadanos fuimos a presentar denuncias, decidió iniciar un caso. A diferencia de junio del 2019 a diciembre del 2019, en el que inició 30 casos. ¿Qué significa que una institución no inicie casos por iniciativa propia? Significa que esa institución o no ve lo que está pasando o no lo quiere. Si el que nada debe, nada teme, ¿por qué el gobierno se niega a entregar información a la ciudadanía? De 1.463 solicitudes de información que presentaron institutos de investigación, medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, 15 en total, se analizaron y se advirtió que solo el 27% había sido entregado o respondido por parte del gobierno. De ese 27% que entregaron, que corresponde a 394 solicitudes, 59 eran parciales. Así que solo 333 fueron entregadas totalmente, lo que significa que el derecho al acceso a la información de la ciudadanía no está siendo garantizado. De las solicitudes que correspondían al uso de recursos públicos y contrataciones, solo contestaron el 37.20%. Y las relacionadas al financiamiento de la política, solo entregaron el 9.35% de la información. Es decir, al final la ciudadanía no puede saber si quienes están recibiendo los contratos son a la vez personas que son financistas de los partidos políticos, particularmente del partido de gobierno. En resumen, de la información analizada, el 73% no fue entregada y por lo tanto han vulnerado tu derecho a saber. Aquí tenemos información sobre el COVID, información sobre contrataciones, información sobre el financiamiento de los partidos, información de seguridad, sobre delitos de corrupción, fosas clandestinas. Esas son cosas que los salvadoreños no podemos saber porque el gobierno la oculta. Entonces, si el que nada debe, nada teme, ¿por qué te esconden información? 5 claves para identificar si una elección es fraudulenta. 1. Irregularidades generalizadas, es decir, que hubo suficientes incidentes como para afectar el resultado. Ejemplo, fallo del registro, transmisión y divulgación del sistema de votos. 2. No hay árbitro electoral. Cuando no existe un árbitro electoral, no hay quien ponga las reglas ni los límites. No hay nadie que saque la tarjeta roja ante las evidentes vulneraciones de la campaña electoral. ¿Y quién termina afectado? El ciudadano, porque esto condiciona el ejercicio libre del sufragio. 3. Una oposición sin recursos. Cuando un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Finanzas o una autoridad electoral no entrega los recursos que corresponden a los partidos políticos, pues entonces estos no pueden hacer campaña, están limitados. Entonces hay una desventaja entre los competidores y mientras uno tiene todos los recursos a su disposición, que son públicos, es decir, que no debiera usarlos, otros no tienen los recursos que les corresponden por constitución o por ley. 4. Que los partidos políticos no tengan representación para la custodia, vigilancia y seguimiento de los procesos electorales. Esto ocurre cuando no se le dan las credenciales o cuando llegan a la instalación de los organismos electorales temporales, resulta que alguien ya ocupó su lugar. Y 5, cuando se ajustan las reglas electorales para favorecer a un contendiente. Peor aún, si este contendiente no cumple con los requisitos para el cargo, por ser inconstitucional. 5 cosas que no sabes de la reforma constitucional. Te pongo a prueba. 1. Para hacer una reforma constitucional tenían que contar con vos, porque vos tenés derecho a saber qué es lo que quieren reformar. Por eso es que entre el acuerdo de reforma que aprobaba una asamblea y la ratificación de la siguiente, tenía que haber una elección para que vos fueras parte de la decisión. 2. Precisamente eso es lo que han modificado, el procedimiento de reforma constitucional. Y eso te afecta porque ya no vas a ser parte para hacer las cosas a su medida. 3. Si finalmente se ratifica la reforma por los diputados, pues entonces un gobernante se podría levantar en la mañana con ganas de ampliar la cantidad de tierra que podría tener cada persona y entonces los ricos sean más ricos. Y al día siguiente lo podrían ratificar sus diputados. Es decir, en menos de 24 horas podrías tener una reforma constitucional. 4. Habían 2 reformas constitucionales pendientes. Una sobre el derecho humano al agua
y 2 sobre el derecho a la alimentación. ¿Y sabes qué? Los diputados no quisieron aprobarla. ¿Por qué no les parecía importante? Y 5, estas reformas no son para vos. Este es el mismo truco que utilizan en todas partes los que quieren mantenerse en el poder. Que no te engañen. 12 salvadoreños y salvadoreñas hemos venido a presentar el día de hoy una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Ya sabemos que es ilegítima, contra el acuerdo de reforma constitucional. Este acuerdo de reforma a todas luces es inconstitucional porque se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, bajo una total falta de honestidad por parte de los diputados y del gobierno, que no fueron capaces de informar a la ciudadanía antes del proceso electoral para que usted supiera qué es lo que querían hacer. Venimos a solicitar además no solo que se declare la inconstitucionalidad, sino una medida cautelar urgente, y es que se suspendan los efectos de ese acuerdo de reforma constitucional, porque de ratificarse implica que los salvadoreños podrían tener en una sola noche una regresión de sus derechos, es decir, menos derechos. Esta reforma constitucional limita la libertad para construir el país que todos y todas queremos. Esa contradicción que te plantean los funcionarios de si tenés seguridad no tenés derechos y si tenés derechos no tenés seguridad, solo tiene fines propagandísticos. Es como si te pusieran a escoger entre transparencia y eficiencia. La transparencia es un principio de la gestión pública y por supuesto lo que genera son beneficios para la población. Los únicos que no se benefician de la transparencia son los corruptos. Hay muchas cosas que actualmente no sabe la población salvadoreña. No sabe, por ejemplo, cuáles son los principios de contratación en la Asamblea Legislativa. No sabe por qué unas calles se arreglan 5 veces y otras no se arregla ninguna. En definitiva, no saben en qué se gasta el pisto. Por eso es relevante cuando un funcionario utiliza la transparencia como un elemento para tratar de desacreditar un informe tan importante que asegura que los datos sobre el régimen de excepción no son transparentes. Pero también debe saber que no es transparente la contratación del comisionado de derechos humanos en El Salvador, el mismo que ahora dice que el informe no es transparente. Desde Cristosal pedimos la hoja de vida del Dr. Guzmán, los atestados sobre sus estudios especializados en derechos humanos, el mandato encomendado, el proceso de selección, los salarios y las prestaciones, el presupuesto asignado al funcionamiento del comisionado, la ubicación física de sus oficinas y el personal bajo su mando. ¿Y adivina qué nos contestaron? Únicamente nos dieron su hoja de vida y dijeron que el resto de información era inexistente. Por supuesto, tampoco hay registros sobre sus viajes o sus gestiones a nivel internacional, ni tampoco con qué recursos se pagan esos viajes. La transparencia es más que un discurso. La transparencia es una forma de actuar de manera consecuente en la administración pública. Así que no permita que te pongan a escoger. Los precios de la vivienda en El Salvador son cada vez más altos, por lo que cada vez son menos personas los que pueden tener acceso a una vivienda propia. Por ejemplo, solo el 1.5% de los salvadoreños que habitan en el área metropolitana de San Salvador pueden comprar un apartamento. Pero claro, esto es un problema que afecta a quienes tienen menos, porque para otros, los que tienen más, comprar puede ser hasta un deporte, como por ejemplo para la familia presidencial. Solo en una investigación periodística se reveló que entre 2019, al iniciar la presidencia, y 2023, ellos acumularon más de 360 hectáreas de tierra, con un valor de 9.2 millones de dólares. Ojo, esto fue mientras ya era presidente. Antes de entrar al gobierno, su familia era dueña solo de 29 hectáreas, es decir, las tierras que poseen aumentaron casi en 1.145%. Mientras la riqueza de ellos aumenta, el número de pobres en El Salvador aumenta también. Los terrenos de esta familia equivalen a 500 canchas de fútbol, cuando antes solo tenían 40. Esto es lo que se conoce hasta el momento, porque escondieron toda la información posible y ahora ha sido declarada como reservada. ¿De dónde salió todo este dinero? Es algo que no sabemos, pero que todos los salvadoreños tenemos derecho a conocer. ¿Te imaginas que Mauricio Funes le hubiese quitado los impuestos a los gimnasios y días después su pareja hubiese aparecido como dueña de uno? ¿O que Tony Saca y su familia multiplicara 12 veces su riqueza mientras era presidente? ¿O que Cristiani modificara las leyes para beneficiar los negocios de su familia? Por ejemplo, el negocito del café. ¿O te imaginas a Sánchez Serén promocionando negocios familiares en sus redes sociales? Todas estas son prácticas corruptas porque es utilizar el poder público en beneficio personal. No importa cómo se llame el corrupto, la corrupción es corrupción. Contratar a familiares en cargos públicos, utilizar la banca estatal para favorecerse, ocultar los gastos en la partida secreta, desviar el dinero de las donaciones y darle contrato a los cheros. Estos son algunos de los 10 patrones de corrupción que hemos identificado en El Salvador desde Cristiani hasta Bukele. No importa si la corrupción es de ayer o de ahora. No importa si el corrupto te cae bien o mal.
porque la corrupción siempre te va a afectar a vos. Si querés saber más de los patrones y casos que hemos investigado del área de anticorrupción y justicia de Cristosal, te dejo el enlace. Vos podrías ¿Qué harías pagar si el tus crédito vecinos y de tu vos casa reúnen por $100 para arreglar una calle que arruinó una tormenta? Y el encargado de comprar los materiales solo le lleva un recibo por $5.80 y no les muestra los materiales que compró. Esto fue lo que pasó con Compromit, donde el gobierno tuvo 1.218 millones a disposición entre el 2019 y junio del 2023. Y solo hay contratos y órdenes de compra por 70 millones. Es decir, solo el 5.8% de los gastos tiene respaldo documental. Así como le pedirías cuentas a tu vecino, así hay que exigirle a los gobiernos. Si quieres saber más, te dejo el enlace de la investigación que hemos realizado desde el área de anticorrupción y justicia. Desde el 2020, estos documentos han sido reservados. ¿Vos crees que ocultan esa información por gusto? ¿Te imaginas que te convoquen a una reunión para evaluar tu desempeño y responsabilidades y no vayas? Eso fue lo que hizo el Estado de El Salvador al ausentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los organismos regionales que evalúa el comportamiento de los países frente a los derechos humanos. Pues resulta que el Estado faltó a la audiencia en la que expusimos los retrocesos constitucionales en el país. Además, la falta de independencia judicial y sobre todo lo que implica una reforma constitucional de la que nunca te contaron. En esta audiencia quedó claro los graves retrocesos que hay en el país y ¿sabes qué? No dieron la cara. Mejor decidieron esconderse. Claro, este es un foro internacional serio y parece que El Salvador quiere seguir vulnerando los derechos sin asumir sus responsabilidades y consecuencias. No todos los días una de las cadenas más importantes de información te dice que ha sido incluida como una de las mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo. Este año tuve el honor de ser incluida en esta lista por mi trabajo sobre la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la promoción por la transparencia. Pero este reconocimiento no es solo mío, representa a miles de mujeres que me inspiran con su valentía y determinación. Mujeres que de sus comunidades y sus territorios enfrentan desafíos enormes para defender lo que es justo. Mujeres como Dina Hernández, detenida arbitrariamente a las 35 semanas de embarazo el 17 de marzo del 2024 y que perdió a su hija durante el parto bajo custodia estatal. O como Eneida Abarca, una madre que no se rinde en la búsqueda de su hijo Carlos Abarca, a pesar del silencio y la inoperancia de las autoridades. O como Mónica Rodríguez, una periodista comunitaria cuya casa fue intervenida por la PNC y la Fiscalía sin ninguna justificación, a quien le confiscaron sus herramientas de trabajo y documentos personales. ¿Y qué decir de Vidalina Morales, quien ha dedicado su vida a proteger los derechos de su comunidad y su territorio sin descanso? Ellas son solo algunos ejemplos de las miles de mujeres que defienden sus derechos y defienden los derechos de los demás. Mujeres que luchan por la dignidad de la vida desde el lugar en el que se encuentren. En un país donde los defensores y las defensoras de derechos humanos somos perseguidas y vigiladas por el Estado, las mujeres continuamos de pie. Seguimos alzando la voz y seguimos luchando. Y no lo olvides, cuando lo necesites, siempre habrá una mujer defensora abogando por vos. Para combatir la corrupción no se necesitan nuevas leyes, sino que las que existen se cumplan y que las instituciones encargadas de controlar al poder cumplan con su función, no que lo aplaudan o que guarden silencio. Una verdadera lucha contra la corrupción impulsada por el gobierno debe empezar por investigar a los funcionarios señalados por casos de corrupción, incluso en listados internacionales como el de Estados Unidos. Además, es necesaria que toda la información pública sea puesta a disposición de la ciudadanía, no que siga reservada o que siga siendo ocultada por el gobierno. Cuando las cosas se hacen bien, no es necesario ocultar los datos, sobre todo cuando el gobierno dice estar haciendo las cosas en beneficio de la población. Las obligaciones establecidas en la ley anticorrupción propuesta por el Ejecutivo ya están recogidas en otras leyes. Para que la lucha contra la corrupción vaya más allá del papel, es necesario que la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental hagan su trabajo, hagan cumplir la ley y que investiguen y sancionen a quienes, a costa de la población, se han beneficiado para sí, sus familias o sus amigos.
Te invito a que leas el último informe que hemos publicado sobre esta nueva ley propuesta de anticorrupción y saque vos tus propias conclusiones. Nosotros seguimos investigando. Hay muchas formas de violar derechos. Una de ellas es cerrar servicios que se prestan a la población. Actualmente hay 30 ecos familiares cerrados, más de 70 centros escolares, de 3 centros de atención del Seguro Social, todas las casas de la cultura y también los servicios móviles de Fosalud. Atrás está California, uno de los municipios, ahora distritos, que ha sido afectado por estas medidas. ¿Qué piensas?